Hoy seguimos ahorrando cables y dinero porque vamos a ahorrar más de 300 euros conectando todos los datos de nuestros equipos Nemea 2000, SeaTalk NG y SIMnet a nuestra red Wi-Fi. Así que podremos consultarlos desde el tablet, el móvil o en realidad desde cualquier lugar. Pero esto no termina aquí, porque también veremos cómo unificar toda nuestra electrónica, tanto moderna como antigua, en una red Nemea 2000 para visualizar todos los datos en cualquiera de nuestros dispositivos. Y todo eso será posible gracias a nuestra querida y versátil Raspberry Pi. No os lo podéis perder, hoy aprenderemos muchísimo y sacaremos el máximo provecho a toda la electrónica de nuestros barcos. Y todo eso nuevo que va a tener la Raspberry, pero voy a poder seguir jugando videojuegos. También puedes seguir jugando videojuegos. En tu casa no cambia nada, no te preocupes. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a aprender mucho sobre los protocolos más modernos de comunicación para nuestros barcos, el Nemea 2000 y sus derivados SeaTalk NG y SIMnet. Veremos cómo podemos conectar todos estos dispositivos entre sí y además integrarlos con nuestra Raspberry Pi, lo que nos permitirá hacer varias cosas. Acceder a todos los datos a través de Wi-Fi desde nuestro tablet o móvil usando aplicaciones como OpenCPN o Navionics. Interconectar nuestra electrónica antigua con la nueva, por ejemplo, utilizando los datos de un equipo de viento antiguo con SeaTalk o Nemea 0183 en un flamante display de última generación de Raymarine, Garmin o cualquiera de los fabricantes más populares. Todo esto lo haremos con OpenPlotter y nuestra Raspberry Pi. Repasaremos las últimas versiones de la Raspberry Pi, las diferencias entre la 4 y la 5, cuál merece más la pena y cómo ponerla en marcha para tener de forma muy sencilla, tan sencilla que si se os complica os lo podemos dar todo listo, toda nuestra electrónica completamente interconectada. Suena muy bien eso, ¿eh? Suena genial. Hace casi 4 años empezamos a hablar de la Raspberry Pi y OpenPlotter en nuestro canal de YouTube. Con ella descubrimos un sinfín de posibilidades. Construimos un plotter de muy bajo coste, añadimos un receptor ICE por solo 12 euros, revitalizamos toda nuestra electrónica antigua conectando dispositivos con Nemea 0183 y SeaTalk, incorporamos un montón de pantallas inalámbricas a bordo usando tablets, radios de coche de 60 euros y móviles rugerizados, aprendimos a automatizar tareas, generar alarmas, adquirir nuevos datos y diseñar pantallas personalizadas de información con no de red, y aún así nunca dejasteis de preguntarme si se podía hacer lo mismo con la electrónica más moderna, con Nemea 2000. Y sí se podía. El problema es que yo no tenía ningún equipo con Nemea 2000 para enseñaros. Mi barco tiene más de 30 años y sinceramente pensaba, ¿para qué me voy a comprar electrónica nueva y carísima si la puedo solucionar con mis cosas chinas? Pues para los seguidores, hombre, para los seguidores. Pues claro, pero eso cuesta guita y esto ya nos cuesta bastante. Sin embargo, con el tiempo, tras muchos esfuerzos, sacrificios y perder bastante dinero haciendo vídeos, los fabricantes empezaron a regalarnos algunos equipos y por fin el Nemea 2000 llegó a mi barco. Todo comenzó con el equipo de viento más barato del mercado con Nemea 2000. Luego llegó Orca, el Orca Core, un equipo multifunción que básicamente hace lo mismo que logramos con nuestra Raspberry Pi, aunque más caro, que es seguro que más robusto y mucho mejor. Además, últimamente se ha sumado un display y muy pronto una nueva sonda de profundidad, así que el Nemea 2000 ha llegado a mi vida y hoy vamos a entender cómo funciona. Nemea 2000 es el protocolo de comunicación para barcos de recreo más común en la actualidad. Fue desarrollado por la organización Nemea, National Marine Electronic Association, como el sucesor del Nemea 0183, mejorándolo significativamente en muchos aspectos. Se introdujo en 2001, una época en la que con el cambio de siglo parecía que todo lo moderno debía llevar un 2000 en el nombre. Ya te digo, había 2000 cosas, vamos. Todo era 2000, el no sé qué 2000, ahora todo es el no sé qué 4.0. Esto va cambiando. El Nemea 2000 destaca por su velocidad, pasando de los 4800 baudios del Nemea 0183 a 250.000 baudios. Además, mejora notablemente su arquitectura. Mientras que el Nemea 0183 emplea una configuración punto a punto, el Nemea 2000 adopta una arquitectura en bus. La arquitectura en bus se basa en un cable troncal único que recorre el barco de extremo a extremo. En cada punto donde se conecta un dispositivo se derivan cables específicos desde este troncal hacia cada equipo. Esta configuración es mucho más eficiente y es de hecho idéntica a nivel eléctrico a la arquitectura CAN Bus, el estándar industrial ampliamente utilizado en vehículos. Esto facilita encontrar opciones más económicas y no limitadas al ámbito náutico para conectarse a la red.
El cable troncal termina en ambos extremos con terminadores de red que son simplemente resistencias de 120 ohmios. En cuanto al formato de los mensajes en NMEA 2000, a diferencia del NMEA 0183, cuyos mensajes eran de tipo ASCII, en NMEA 2000 se utilizan mensajes binarios, más cortos y eficientes para transmitir la misma cantidad de información. Los cables NMEA 2000 transportan tanto los datos como la alimentación de la red. Están compuestos por 5 elementos: 2 cables para la alimentación, 2 cables para los datos, el bus propiamente dicho, y una malla para la protección eléctrica y el aislamiento. Existen 2 tipos de conectores estándar: el conector mini, utilizado en el troncal de instalaciones para grandes barcos, y el conector micro, más común en derivaciones y en embarcaciones de recreo incluso es el troncal. O sea, en embarcaciones de recreo con conectores micro tienes todo. Cuando se emplean conectores micro, las restricciones de la red son de 100 metros para el cable troncal y hasta 6 metros para cada derivación, o sea que aquí me da justito. O sea, 100 metros de eslora de barco. Sí, ahí en el trastolillo no te da, no podemos montar una red NMEA 2000 porque no da el cable, Aunque los cables no son económicos, los conectores utilizados son el estándar M12 de 5 pines, lo que permite adquirirlos fácilmente a buen precio y fabricar tus propios cables, como explicaremos más adelante. Para las derivaciones del bus existen conectores en T que atraviesan el troncal y generan una o varias derivaciones. Estos conectores pueden parecer algo caros, pero en realidad no tienen nada de especial, son simplemente empalmes de los cables del troncal hacia las derivaciones. Si quisiéramos ser muy rudimentarios o cutres, podríamos incluso hacerlo sin conectores, usando una regleta para empalmar los cables del mismo color. Sin embargo, es mejor optar por conectores estancos para garantizar una instalación más profesional y duradera. O sea, hasta yo he escogido los conectores en vez de la regleta. Entonces, vamos, lo tengo clarito. Hasta aquí todo parece bastante estándar y asequible, pero nuestros amigos de Raymarine y Simrad y otras marcas decidieron complicarlo un poco, creando variantes como SeaTalk NG o SimNet con conectores propietarios en toda su electrónica. A pesar de ello, no innovaron demasiado y respetaron incluso el código de colores en los cables de las derivaciones. Por eso, conectar uno de sus dispositivos a una red NMEA 2000 es tan sencillo como cortar uno de sus cables y colocarle un conector M12 en un extremo, o empalmarlo con un cable estándar NMEA 2000. Vamos, súper sencillo. En el post de nuestra web encontraréis todos los esquemas y pinouts necesarios para interconectar las diferentes redes. Para montar nuestra red NMEA 2000 y sacar los datos de ella necesitaremos varias cosas. Si nuestro objetivo es simplemente sacar los datos de una red ya existente, pues simplemente con comprar un conector en T por menos de 10 euros, si no tenéis una derivación libre, claro, y un conector M12 de 5 pines macho, unos 3 euros, ya lo tenéis. Bueno, y un cable de 2 hilos para conectar a la Raspberry. Si no tenéis una red aún montada, bueno, pues entonces la cosa cambia un poco. Necesitaréis cables, derivaciones en T o derivaciones múltiples, cable de alimentación y un par de terminadores de red, por lo menos para montar una red NMEA 2000. Todo esto, por suerte, es ya tan común que se puede hasta comprar a precios razonables en AliExpress. Bueno, y por supuesto necesitaréis algún dispositivo electrónico con NMEA 2000. Eso ya puede no ser tan barato. Bueno, depende de lo que busques, porque para las pruebas que vamos a hacer yo voy a utilizar este equipo de viento, que por menos de 180 euros tiene soporte NMEA 2000 y que incluso se puede conectar directamente a él por wifi, y que aparte de velocidad y dirección del viento es capaz de transmitir también la escora del barco. Si veis que os interesa, decídmelo y podemos incluirlo en el catálogo de nuestra tienda online. Y finalmente llega el momento de sacar todos los datos para poder acceder a ellos desde nuestro tablet, móvil o cualquier lugar. Y para eso la verdad es que para mí la opción imbatible sigue siendo la Raspberry Pi. Mucho tiempo lleva formando parte de la electrónica de mi barco, uniendo todos los equipos que ya tenía con SeaTalk, NMEA 0183 y un montón de sensores que le he ido añadiendo para conocer la escora, la temperatura, de todo. Lo habéis visto en montones de episodios. Y además ahora hay una gran cantidad de opciones de Raspberry, desde la 3, que ya casi está desaparecido, a la 4 y por fin también soporte para la 5 en el OpenPlotter. Así que si no tenéis ya una Raspberry Pi, necesitaréis una. Por la diferencia de precio y si la pequeña diferencia de consumo energético no es un problema, hoy en día la Raspberry Pi 5 es una buena opción. Si solo la vais a usar como cerebro para el barco, pues con una de 2 GB tenéis más que suficiente. Y si queréis usarlo con pantalla, o para que sea un plotter, o para ver Netflix, o para grabar las cámaras como he visto en otros vídeos, yo me iría a la versión de 8 GB. Es curioso que la 4 vale como 2 euros menos que la 5, así que adicionalmente necesitaremos una interfaz CAN bus para la Raspberry. Y hay varias opciones, tanto mediante USB, os dejo enlaces en la descripción, como algunos hats específicos para CAN bus para la Raspberry. ¿Qué es eso del hat? Hat, sombrero. ¿No hablas inglés? Ah, ¿y sombrero para la Raspberry? ¿Un sombrero? Un sombrero. Anda. Pero es como otra placa que la pinchas encima, como un sombrero. ¿Como un sombrero? Sí. Pues qué bien tirado el nombre, ¿eh?
Hat. A mí me ha gustado mucho y va a ayudar a organizar un poco la tonelada de cacharros que ya tenía conectados a mi Raspberry, la MacArthur Hat. Un complemento para la Raspberry que por unos 120 euros os va a permitir conectar todas las generaciones de electrónica de vuestro barco y que forma parte del proyecto OpenPlotter y lo podéis comprar en la tienda oficial de OpenPlotter. Si no, la otra opción, si la queréis conectar solo a NEMEA 2000, es la CanHat, que por menos de 20 euros os puede hacer ese mismo servicio. Yo voy a optar por usar la MacArthur Hat por poner ordenado todo lo que ya tengo, pero os enseñaremos todas las opciones posibles. Bueno, y para la MacArthur Hat, una caja, claro, que concretamente no existe ninguna donde meter la MacArthur Hat y la Raspberry a la vez. Pero os dejo los esquemas, los STLs para imprimir una vosotros mismos, o si no tenéis impresora podéis pedirnos una impresa en nuestra tienda online. Y ya está, llegó la hora de cacharrear. Montar una red NEMEA 2000 es realmente sencillo. La red más básica consiste simplemente en un dispositivo NEMEA 2000 y un cable de alimentación. Por ejemplo, con esta configuración podéis poner en marcha una veleta y acceder a sus datos a través de Wi-Fi o acceder a sus datos a través del Orca Core, que también solo tenéis que alimentarlo, ya tenéis GPS, tenéis acelerómetros, tenéis un montón de información. Sin embargo, yo no consideraría esto una red propiamente dicha. Para que realmente pueda ser llamada red, al menos debe conectar un par de cosas, ¿no? Un par de dispositivos. Así que para construir nuestra primera red NEMEA 2000 completa necesitaremos una regleta de derivaciones, un par de terminadores de red, un cable de alimentación y algunos cables de derivación. El cable de alimentación lo construiremos nosotros mismos utilizando un conector M12 de 5 pines macho y un cable de 2 hilos suficientemente grueso. Dado que una red NEMEA 2000 no puede gestionar más de 3 amperios, este tipo de cable será suficiente. Solo necesitamos conectar el positivo al pin 2 y el negativo al pin 3 y con esto ya estará lista la alimentación de nuestra red NEMEA. Bueno, y poner un fusible si queréis. A esta red conectaremos un display Garmin, que ya incluye su propio cable, como no, por lo que cuesta, para comprobar que todo funciona correctamente. También añadiremos nuestro equipo de viento low cost. Ese es low cost y viene sin cable. Para este equipo tendremos que fabricar nuestro propio cable utilizando un conector macho y un conector hembra M12 de 5 pines, junto con un cable UTP con malla de aislamiento. Este tipo de cable es ideal para las distancias cortas que manejamos y además es mucho más económico que los cables oficiales. Tenemos 4 pares para los 4 cables y la malla para la malla. La conexión es muy sencilla y puedes seguir el esquema para asegurarte de que todo queda correctamente instalado. Como extra también conectaremos una alternativa comercial a la Raspberry, el Orca Core 2. Una vez conectados todos los dispositivos, simplemente añadimos la alimentación y ya tendremos nuestra primera red NEMEA 2000 funcionando. No era tan difícil después de todo. Conectar la Raspberry Pi a nuestra red NEMEA 2000 con un adaptador CAN es también muy sencillo. Lo primero será montar todo junto con la Raspberry. Si estás utilizando una MacArthur Hat o un CAN Bus Hat, solo necesitarás conectar una placa sobre la otra y encender la Raspberry. La MacArthur Hat incluye todos los tornillos necesarios para el montaje. En nuestro caso hemos instalado un disipador con ventilador en nuestra Raspberry Pi 5, lo que requiere utilizar los conectores más largos entre las placas de los que vienen incluidos originalmente. También conectaremos un módulo de alimentación complementario que nos permitirá alimentar la Raspberry Pi directamente con los 12 voltios de la batería. Esto es fundamental para poder integrarla correctamente en una red NEMEA 2000. Todo esto lo colocaremos dentro de una caja protectora para mayor seguridad. El siguiente paso será instalar OpenPlotter y configurarlo. Ya explicamos estos pasos en nuestro episodio 11, el cual hemos actualizado el post de nuestra web hace nada. Si preferís una opción más rápida, en nuestra tienda podéis adquirir una tarjeta SD con todo preconfigurado, donde solo tendrás que ajustar la configuración específica del NEMEA 2000 que vamos a ver ahora. En cuanto a los cables de datos CAN Bus y de una red NEMEA 2000, cada cable se denomina con una H o una L, High y Low. Nuestro adaptador CAN utiliza la misma nomenclatura, por lo que tanto solo necesitaremos conectar tal como se indica en el esquema. Los pines 4 y 5 del conector M12 a los terminales H y L del adaptador respectivamente. Además deberemos asegurarnos que la referencia de alimentación sea la misma para ambos sistemas, conectando también el adaptador a la red de alimentación de nuestro barco. Es muy importante que tanto la Raspberry como la red NEMEA 2000 estén alimentados con la misma batería. Si no lo están, la diferencia de tensión podría generar corrientes no deseadas en el adaptador, lo que podría dañarlo. Una vez hecho esto, solo queda ampliar la red NEMEA 2000 añadiendo un conector en T para crear una nueva derivación. En esa derivación conectaremos el nuevo conector M12 que está vinculado ya a la Raspberry y listo. La opción más económica utilizando la CanHat será muy similar. Solo tenemos que pincharla en la Raspberry y conectar los mismos cables al L y al H. Usamos el mismo conector de antes. Hemos dejado el esquema tanto aquí como en el post de la web para que puedas seguirlo fácilmente.
Con todo conectado, estaremos listos para empezar a recibir datos de nuestra red NEMEA 2000. Teniendo nuestra Raspberry ya funcionando, la configuración será muy sencilla. Abrimos OpenPlotter Settings con la Raspberry conectada a Internet. Hacemos clic en Get Candidates para actualizar la lista de software disponible. Cuando finalice, damos clic en Refrescar, buscamos la opción CAN Bus y la instalamos. Una vez instalado, abrimos la nueva aplicación CAN Bus. Nos dirigimos a la pestaña MCP251XFD y seleccionamos Añadir dispositivo. Aquí nos pedirá rellenar algunos datos que para la MacArthur Hat debemos configurar lo siguiente. Como interfase, SPI0 CE1. Oscilador, 20 MHz. El GPIO, 25. Al confirmar con OK, el sistema nos pedirá reiniciar la Raspberry. Una vez reiniciada, volvemos a la misma pestaña, seleccionamos el dispositivo recién añadido y damos a clic en Add Connection. Esto reiniciará Signal K, lo que puede tardar un poco. Una vez reiniciado, comprobamos si está recibiendo datos. En mi caso, para que comenzara a funcionar, tuve que ir al apartado de interfaces CAN, cambiar la opción NEMEA 2000 Source a CAN Bus, paréntesis CAN Boot y reiniciar. Reiniciamos el Signal K y voilà, ya estamos recibiendo datos en nuestra Raspberry. Ahora podemos visualizar la misma información que en el display Garmin, como los datos de viento u otros provenientes de nuestra red NEMEA 2000. Además, como mencionamos en otros episodios, toda esta información está disponible por Wi-Fi para OpenPlotter, aviones y dispositivos similares. Todo esto gracias a los plugins que tiene integrados el Signal K. Bueno, llega la hora de probarlo, el funcionamiento es estupendo, en el Data Browser podemos visualizar los datos de nuestras fuentes, incluyendo NEMEA 2000 y también, gracias a la MacArthur Hat, los dispositivos SeaTalk antiguos y NEMEA 0183. Incluso el ICE. Signal K cuenta con una serie de plugins adicionales que nos permiten transferir datos entre diferentes conexiones. Esto significa que podemos integrar en nuestra red NEMEA 2000 los datos de SeaTalk y NEMEA 0183, permitiendo que nuestros nuevos equipos funcionen con estos sistemas más antiguos. Recuerda que esto también es válido para SeaNet y SeaTalk, que solo es el cable y el conector que cambia. Al mismo tiempo podemos convertir todos los datos de NEMEA 0183 y transmitirlos por Wi-Fi para que estén disponibles en Navionics, en nuestro tablet o en aplicaciones de visualización como esta de NKE que me descubrió recientemente uno de nuestros seguidores. Muchas gracias, Ricardo. Una auténtica maravilla. Existen alternativas más económicas, más caras, más sencillas y más complejas. Quarkelec, por ejemplo, fabrica numerosos dispositivos que permiten transferir datos de NEMEA 2000 a Wi-Fi e incluso a otros protocolos a unos precios, razonables. Por otro lado, Orca ofrece su Orca Core 2, un dispositivo que se conecta a la red NEMEA 2000 y además de proporcionar todos los datos de la red NEMEA 2000 por Wi-Fi, incluye sensores adicionales como acelerómetros de GPS de alta precisión y otras funciones interesantes. Eso sí, eso ya cuesta más de 500 €. Pero los productos de Orca, lo que más me ha gustado es el display. Es básicamente un tablet con Android, resistente a la intemperie, con un brillo superior a los 1000 nits, ideal para exteriores, y viene con una base de carga inalámbrica que se integra perfectamente en la bitácora de mi barco. Así es como desapareció mi plotter antiguo, gracias a esto. El dispositivo de Orca incluye su propio navegador, que está muy bien, aunque a diferencia de lo que hacen los de Raymarine, este no limita el uso de otras aplicaciones de tu preferencia. Es un Android y está abierto. Eso sí, tiene un inconveniente. No permite dividir la pantalla para utilizar dos aplicaciones a la vez si estás utilizando la aplicación de Orca. Esto tenéis que corregirlo. Bueno, y que cuesta 1000 €. Es el mayor inconveniente, aunque ya os digo que está muy bien. Yo con mi Oukitel de 300 € tenía las mismas funcionalidades, eso sí, a pleno sol, pues el Orca gana, y luego la base, es que la base me ha encantado. Dicho esto, mi opción favorita sigue siendo la Raspberry Pi. Es una de las soluciones más económicas, abierta, fácilmente ampliable y con muchísimas posibilidades. Permite interconectar diversos dispositivos, añadir funcionalidades adicionales como hemos ido mostrando en nuestros episodios y muchas más que mostraremos en el futuro. Aunque es cierto que configurarla puede ser algo más complicado, pero todo eso se resuelve siguiendo los pasos de nuestros vídeos correctamente. Y para quienes prefieren evitar complicaciones, en nuestra tienda online ofrecemos tarjetas SD con todo preconfigurado e incluso la Raspberry Pi personalizada y completamente configurada según las necesidades de tu barco. Esta última opción es una de las novedades que acabamos de añadir a nuestra tienda online y esto he de decir que me ha quedado muy teletienda. Buena rasquete que hace, Bueno, tendrás tu frío, que no tienes el Windstopper oficial de The Low Cost Sailor. Esto es una maravilla. ¿Cómo estás hoy de teletienda, ¿Cómo estás hoy de hace frío de todas formas. Me están quedando las orejitas, pero bueno, vamos a lo que vamos.
que nos hemos modernizado, que ya han llegado el Nemea 2000, el Nemea 2000 por fin ha aterrizado en 2025 en mi barco. ¿Qué vamos a hacer? Oye, al final, lo más importante de todo esto es que con precios razonables puedes encontrar alternativas, que por mucho que los fabricantes intenten poner sus barreras, pues aquí estamos para innovar, para hacer nuestros propios cables, para interconectar las redes montando nuestros propios cables o, sobre todo, lo que más me gusta a mí, para unificar todos los datos y no tener que renovar, cada vez que se nos rompe algo, tener que renovar toda la generación de toda la electrónica. La electrónica antigua de Seatalk, por ejemplo, de Raymarine, era fabulosa, igual hasta mejor que la actual. Entonces podemos incorporar toda esa información en un mismo sitio gracias pues a la Raspberry Pi o a dispositivos como estos que hemos visto. Que hay soluciones comerciales, que están los de Quark-Elect, que está el Orca Core está de puta madre, y lo ves, es bonito, lo puedes poner ahí y tiene de todo, ¿no? Son soluciones pues ya hechas para gente que lo quiere un poco pues más mascado, pero en cuanto a flexibilidad, no hay nada como una Raspberry Pi, como montártelo tú mismo y como empezar a hacer crecer tu barco a partir de ahí. 4 años lleva encendida la Raspberry Pi en mi barco, bueno, ha pasado de la 3 que hicimos el primer vídeo, hemos pasado a la 4 y muy pronto va a estar la 5. Yo con la 3 ya era feliz y la 4 pues era felicísimo. Lo que pasa es que, joder, como nos pedís todos que hagamos tarjetas para la 5, que probemos con la 5, pues me tengo que actualizar. O sea, va contra mi natura, pero me tengo que actualizar. Así he llegado al Nemea 2000. No sé a dónde vamos a llegar. ¿Al Nemea 3000? Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir todas las notificaciones, tenéis todos los enlaces de todo lo que hemos hablado en el vídeo, tanto en la descripción del vídeo como en el post de nuestra web, en el que además, como no nos cabe todo en el vídeo, hemos puesto esquemas adicionales, cómo se conecta alguna de las otras cosas de las que hemos hablado, porque no nos cabe, no cabe. Queremos agradecer especialmente, y además este vídeo le veréis con un día de antelación por lo menos, a nuestros Patreons por apoyar este proyecto, por hacernos que podamos seguir invirtiendo nuestro tiempo en desarrollar vídeos. Por aquí, por la pantalla, por algún lado aparecen los nombres de todos. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Y seguro que vale para jugar la 5, ¿no? La 5, claro, más. Con 2 monitores a la vez, con 2 pantallas, es más potente, es más rápida. Bien, bien. Puedes jugar a arcades viejos mejor.